en el transporte del oxígeno, sus modificaciones fisiológicas y por último algo sobre consumo de oxígeno. Bien, comenzamos. Bien, ya sabemos de que las tres funciones más importantes dentro de la fisiología respiratoria que permiten la oxigenación sanguínea son la ventilación, fenómeno mecánico que ya hemos evaluado, difusión, que tiene que ver más que todo con un juego de gases que se mueven a través de gradientes de presión, que ya lo hemos evaluado en la clase anterior, y también hablamos sobre perfusión pulmonar. Lo que vamos a ver ahora es un poquito en relación al comportamiento de los dos principales gases, del oxígeno y el CO2, y cómo es que se desenvuelven o transportan a nivel de la sangre. Esto ya lo saben. El oxígeno que ingresa a nuestras vías aéreas a medida va avanzando hacia el alveolo, hacia las arterias y finalmente a los tejidos, comienza poco a poco a perder presión parcial. De tal manera que de los 156 que ingresó del aire atmosférico, solamente 23 van a llegar a nivel celular. Esto se llama la cascada de oxígeno. Caso contrario es el CO2. El CO2 tiene su mayor presión parcial a nivel de los tejidos. Y a medida va pasando al territorio venoso y después a los pulmones, poco a poco va a ir perdiéndose para que sea finalmente eliminado o exhalado por el aire. Muy bien. Ahora, también les comenté que el oxígeno es un gas difusible, pero mucho más difusible es el CO2, cerca de 20 veces más. Pero algo también que deben saber es que el CO2 no solamente es más difusible, sino que es más soluble. Se puede disolver mucho mejor en el agua que el oxígeno. Y si aquí observamos la cantidad de oxígeno disuelto, quiere decir que se diluye a nivel del agua, vemos que tanto en sangre arterial como en sangre venosa, el CO2 se disuelve mucho más que el oxígeno. Pero, si ustedes se dan cuenta acá, el principal porcentaje de CO2 no se disuelve solito, sino que se disuelve combinado. ¿Qué quiere decir? Que el CO2 en el plasma, muy poquito está como CO2 disuelto. La gran mayoría está como bicarbonato, ¿de acuerdo? Y es así como se transporta a través de la sangre. Muy bien. Esto se los traigo porque también les puede venir, y lo van a ver seguramente en seminario, lo que es la patología pulmonar por hiperbaria. ¿Qué significa hiperbaria? Estados donde hay mucha presión atmosférica o alrededor de la persona. El ejemplo más frecuente es los que practican submarinismo buceo. Yo les comenté, cuando una persona se mete debajo del agua, toda la presión de agua que está por encima de ella ejerce presión. Y se dice que si uno se mete por lo menos unos 5 a 10 metros, la presión que recibe es el doble de la atmosférica. Y aquí hacen algo muy interesante, miren. ¿Quién no ha practicado snorkel? ¿Saben lo que es el snorkel, no es cierto? Uno se pone a hacer buceíto superficial con un tubito para respirar afuera. Y algunos dicen, no, yo quiero meterme más adentro. Voy a construir un snorkel de 1 metro de largo para agarrar y meterme más adentro. Si lo hacen, se pueden morir. ¿Por qué? Primero, porque si yo me sumerjo más de 1 metro, miren el tremendo tamaño del snorkel que requeriría. Y ese snorkel se comporta como espacio muerto. ¿Me entienden? Es como que tuviera una tremenda tráquea. Primer punto. Y segundo punto, la presión del agua es tal que ya no te permite inspirar adecuadamente. En pocas palabras, tendrías que hacer esto para vencer todo el espacio muerto del snorkel, para que llegue tu pulmón y encima hacer una doble de fuerza para poder inspirar. ¿Me hago entender? Así que esa aventura de poder hacer snorkel con un tubo bien largo no es compatible. ¿Okay? Y lo que les comenté muy importante es la función del nitrógeno. El nitrógeno es el principal aire atmosférico, es el que está en mayor porcentaje. Y cuando llega al alveolo ocupa espacio. Normalmente esa es su función. Pero cuando yo me meto a hacer buceo, 20, 30, 40 metros, resulta que el nitrógeno se mete hacia la sangre y comienza a nuclear, comienza a formar burbujitas. Y cuando yo estoy a unos 50, 70 metros, hay suficientes burbujas de nitrógeno ahí, que lo que se recomienda es, si voy a ascender,
ascender de poco en poco, porque si yo me sumerjo y asciendo rápidamente, ¿qué pasa con esas burbujitas? Rápidamente se expanden, van a perder el efecto de la presión y van a formarse vesículas o burbujas grandes, y estas pueden tapar vasos arteriales y provocar embolias, ¿de acuerdo? La principal causa de muerte de los que practican submarinismo, los que practican ese tipo de deportes, es la embolia cerebral y la embolia pulmonar, no se olviden. Y eso no tiene que ver con qué tanto me meta, sino con qué tan rapidez ascienda de la profundidad. Bien, vamos con el oxígeno. Ya saben ustedes, sí. En el espacio sería lo contrario. En el espacio aparentemente no hay gravedad, no hay presión atmosférica. Entonces tú vas al espacio y técnicamente no hay nada. Entonces ahí más que todo habría una expansión de los gases. Lo que ocurre ya es que ya la presión de oxígeno es cero, así que definitivamente ir al espacio sin nada vas a morir. Y lo que se coloca, los trajes que se colocan, es más que todo para presurizar y no para que haya una sobreexpansión de los gases corporales. Es todo lo contrario a lo que se llama la patología de hipobaria. El ejemplo en la Tierra más cercano a un viaje al espacio es que me vaya al monte Everest, que está a 8.000 metros. Ahí la presión parcial de oxígeno es la tercera parte de la a nivel del mar, y es incompatible con la vida. Aunque hay gente que ha subido al Everest sin ningún equipo, ¿ya? Es excepcional. Y allá arriba, ¿qué hay? Expansión de todo. Hay distensión abdominal, distensión intestinal. ¿No ves que los gases se expanden? Recuerden la ley, que a menor presión, mayor volumen. ¿Me entiendes o no? En el espacio es igual. El traje presurizado lo que busca es eso, que todos tus fluidos se expandan, ¿ok? Mientras que aquí es todo lo contrario, ¿ok? Buena pregunta. Con respecto a la hemoglobina es la proteína que transporta oxígeno. Es una proteína pigmento, tiene un color rojo debido a que el hierro está en estado ferroso, ¿de acuerdo? En estado ferroso le da el color rojo. Ya saben que es una proteína que presenta 4 cadenas de globina, 2 alfa, 2 betas, y presenta 4 núcleos EN. El núcleo EN no es proteína, es otro tipo de derivado, se le llama una protoporfirina, ¿de acuerdo? Tipo 9. Y dentro de esta protoporfirina se encuentra al centro el átomo de hierro en estado más 2. Bueno, la hemoglobina A es la hemoglobina A1, la de adulto, 2 alfa, 2 beta, porque también hay A2, hay hemoglobinas fetales, hay hemoglobinas embrionarias y hay la famosa hemoglobina glicosilada, ¿no? ¿Que en qué enfermedad lo vemos? En la diabetes. Muy bien. Bueno, teóricamente cada núcleo EN transporta una molécula de hemoglobina. Una hemoglobina tiene 4 núcleos EN, por lo tanto una molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Muy bien. Y aquí más o menos tenemos el esquema de la cadena de hemoglobina, de la estructura de la hemoglobina, las 2 alfa, 2 beta, y en el interior del núcleo EN. Estas cadenas que están unidas por una serie de puentes o enlaces débiles, al igual que también el núcleo EN, ¿no? Muy bien. Aquí está la conformación química de lo que es el núcleo EN. Ahora, ya sabemos que existen diferentes tipos de hemoglobina. Voy a hablar de las más importantes. La hemoglobina A o A1, 2 alfa, 2 beta, es la que predomina en nosotros, que somos adultos. Cuando éramos fetos, estábamos en la etapa final del embarazo, de nuestra formación intrauterina, lo que predominaba era la hemoglobina fetal, 2 alfa, 2 gamma. ¿Y esta hemoglobina qué tiene de particular? Que tiene su curva de la hemoglobina, su curva de disociación, siempre lateralizada a la izquierda. Es decir, es una hemoglobina muy afín al oxígeno. ¿Por qué? Porque recuerden pues que la mamá recibe 156 y ¿cuánto le llega finalmente a la sangre? Después de todo, 96, pero tiene que vencerse la barrera placentaria, ¿no es cierto?, para que llegue al feto, y al feto le llega mucho menos. En pocas palabras, el feto se tiene que acostumbrar al poco oxígeno que le da la mamita. ¿Qué le queda? Que su hemoglobina lo chape inmediatamente, no lo deje salir. Es por eso que la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno. Es por eso que la hemoglobina fetal naturalmente tiene su curva de disociación tirada hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esta es la famosa curva de disociación de la hemoglobina que tanto les hablo, ¿ya? Y deben tenerlo en la cabeza.
Aquí en este eje está la saturación. No es lo mismo saturación de hemoglobina que presión parcial de oxígeno. La saturación me mide el porcentaje de hemoglobina ocupada por el oxígeno. Por ejemplo, tengo un taxi con 4 asientos y suben 2 pasajeros. ¿Cuál es la saturación de ese taxi? 50%. Si suben 3 pasajeros, 75%. Si suben los 4, 100%. ¿Me hago entender o no? Eso es saturación. Determina qué porcentaje de la hemoglobina de esta persona está llevando moléculas de oxígeno. Mientras que lo que está abajo es la presión parcial. Es la presión que ejerce ese oxígeno contenido en la hemoglobina. Algo que quiero que no se olviden. Aquí he remarcado el valor 90 con una flechita. ¿Y qué le corresponde a 90? 60 milímetros de mercurio de presión. ¿Por qué? Porque si la saturación de una persona es de 90 para menos, 70, 50, 40, su presión parcial de oxígeno va a ser menor de 60. Y aquí, todo lo que está acá, se denomina insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? El próximo ciclo van a llevar fisiopatología y vamos a hacer la clase de insuficiencia respiratoria. Y esto ya lo deben conocer. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que está aquí abajo está en el campo dentro de lo que es la insuficiencia respiratoria, que es una entidad muy grave. Y ahí está, es lo mismo. Miren, puedo hacer que mi saturación comience a bajar, pero si mi saturación sobrepasa los 90, es decir, está por debajo de 90, mi presión parcial realmente está menor de 60 y se considera desaturación grave, es decir, insuficiencia respiratoria. Y eso requiere inmediatamente intervención y darle el oxígeno correspondiente. Ahora, algo también que debemos saber, el oxígeno tiene mucha afinidad por la hemoglobina y la hemoglobina por el oxígeno. A tal punto que la hemoglobina, cuando recibe oxígeno, entra en un estado R. ¿Qué significa estado R? Estado relajado, ¿de acuerdo? Y cuando la hemoglobina está sin oxígeno, ¿de acuerdo? Se llama desoxihemoglobina. También se le llama hemoglobina en estado T, estado tenso. Te repito, oxihemoglobina es lo mismo que decir hemoglobina en estado R, relajado. Desoxihemoglobina, hemoglobina sin oxígeno, es hemoglobina en estado T, tenso, ¿de acuerdo? Muy bien, se dice que 1 gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1.39 mililitros de oxígeno. Esto es lo mismo, la curva, la estoy repitiendo varias veces, ¿de acuerdo? La estoy viendo varias veces para que se les quede bien. Y miren, aquí vemos la relación de saturación con presión. Y miren, con 90, ya 89, 90, es presión parcial de 60, ¿no? Y miren el oxígeno disuelto. El oxígeno viaja principalmente por la hemoglobina, pero hay una fracción muy chiquitita que se disuelve en el plasma. Pero es muy pequeña, miren. Es muy pequeña que para fines fisiológicos puede ser no muy importante. Aquí está lo que les dije. Cuando la hemoglobina está sin su oxígeno, está tensa. Cuando la hemoglobina está con su oxígeno, está relajada. Así como algunas parejitas, ¿no? Si no están juntos, están tensos. Cuando están juntitos, están relajaditos. Y se ha visto que la oxihemoglobina es una hemoglobina que tiene mucha afinidad por el oxígeno hasta llegar a saturarse. ¿De acuerdo? Una vez que desatura, ya no permite que más moléculas se le puedan unir. La unión entre el oxígeno y la hemoglobina es por enlaces débiles. No puede ser por enlace fuerte, porque si no, no lo va a poder brindar los tejidos. ¿De acuerdo? No se olviden ello. ¿Qué es el P50? Es otro concepto, P50 es cuando la saturación de hemoglobina está en un 50%. Es cuando el taxi, que de 4 asientos, ya subieron 2 pasajeros. Eso es el P50, ¿de acuerdo? Y se dice que el P50 puede aumentar o puede disminuir. ¿Cuándo aumenta el P50? ¿A qué se refiere aumentar? Se refiere a que el P50 va a desviarse y va a originar o va a necesitar de mayor presión de oxígeno para que se logre. Y se dice que el P50 requiere de mayor presión de oxígeno para que se logre cuando la curva se desvía a la derecha. No se olviden, para acá, en el dibujito, desviación a la derecha. Para acá, cuando se pega al eje X, desviación a la izquierda. ¿Me hago entender?
¿Y cuando la curva de la hemoglobina se desvía a la derecha? Se desvía a la derecha cuando la hemoglobina da el oxígeno más rápido, es decir, pierde afinidad. Lo capta y rápidamente lo entrega. ¿Y por qué lo entrega tan rápido? Porque el cuerpo requiere ATPs, requiere energía. ¿Y cuándo necesitamos energía? Por ejemplo, cuando tengo fiebre, porque la fiebre es calor o no. ¿Y dónde se genera el calor? De las enlaces de ATP. Por lo tanto, en estado de hipertermia, aumento de temperatura, la hemoglobina se desvía hacia la derecha, la curva hacia la derecha, pierde afinidad. También ocurre en los estados de acidosis. Acidosis va a originar que el pH baje, ¿sí o no? ¿Cuándo me da acidosis? Sepsis, después de una intoxicación por alcohol metílico, en un estado de insuficiencia renal, en un estado de cetoacidosis diabética, en un estado de deshidratación severa, voy a estar acidótico, ¿de acuerdo? Muy bien, la curva se desvía a la derecha. También va a haber desviación hacia la derecha de la curva cuando aumenta el CO2, se llama hipercapnia. Y también ocurre por el aumento de una sustancia, que es el 2,3-difosfoglicerato. Eso aumenta mucho cuando viajan a la altura. Si se van ahorita a Cerro de Pasco y se les ocurre con una pichanguita de bolo o fulvito, va a aumentar en su cuerpo el 2,3-difosfoglicerato, que es un metabolito, un residuo de la glicólisis anaerobia. Porque cuando estamos en la altura hay poco oxígeno ambiental. ¿Y cómo hacemos para obtener energía? Comenzamos a utilizar más las vías alternativas como la anaerobiosis. ¿Me entienden o no? Conclusión, la curva de disminución de la hemoglobina se desvía a la derecha cuando pierde afinidad al oxígeno y ocurre en acidosis, hipercapnia, hipertermia y aumento del 2,3-difosfoglicerato. Todo lo contrario es desviación a la izquierda, y a la izquierda la hemoglobina gana afinidad, coge el oxígeno y lo suelta con dificultad. ¿Qué es lo contrario a acidosis? Alcalosis. ¿Qué es lo contrario a hipercapnia? Hipocapnia. A hipertermia, hipotermia y a disminución del 2,3-difosfoglicerato. ¿Me hago entender o no? Ya, no hay pierde. Si se olvidaron en el examen, porque la memoria es frágil, acuérdense de la mnemotecnia. La hemoglobina fetal, ¿cómo es naturalmente? ¿Con la curva desviada a la derecha o a la izquierda? A la izquierda. Entonces acuérdense, los fetos son comunistas, los fetos son izquierdistas, y ahí sale todo. A izquierda, afín, y ahí sale todo. ¿Me entienden o no? Sí. Les comenté que hay un porcentaje de oxígeno que está disuelto. Ese porcentaje es muy chiquitito. La gran mayoría, el mayor porcentaje, el 99,9% del oxígeno está unido a la hemoglobina, pero hay un porcentaje pequeñito de oxígeno disuelto en el plasma, que para fines prácticos no es muy relevante. Aquí está lo mismo, es la desviación de la curva hacia la derecha y hacia la izquierda. A la derecha por todo lo que ya hablamos, y es cuando la hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, y a la izquierda cuando gana afinidad por el oxígeno. Bien, también se ha visto cambios en la curva, si es que hay anemia, si es que hay policitemia. Cuando hay anemia, la curva tiende a desviarse hacia la derecha. Cuando hay anemia, la curva tiende a desviarse a la derecha. Cuando hay policitemia, ¿qué es policitemia? El aumento de la cantidad de hemoglobina, glóbulos rojos. Lo que se ve es una desviación de la curva hacia la izquierda. No se olviden, ¿de acuerdo? A la derecha en anemia, a la izquierda en policitemia. ¿Qué es el efecto Bohr? El efecto Bohr es un fenómeno interesante. Escúchenme antes de que me entiendan. La hemoglobina, pregunta, la hemoglobina es una proteína. Las proteínas, su superficie, ¿qué carga presentan mayormente? Negativas, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué es el efecto Bohr? Cuando hay acidosis, ¿qué es lo que aumenta en el medio interno? ¿Protones o no? Hidrogeniones. Los hidrogeniones, ¿qué carga tienen? Positiva, aumentan. Y la hemoglobina es negativa. ¿Qué va a ocurrir? Atracción electrostática. Y la hemoglobina va a comenzar a captar protones en su superficie. Recuerden el sistema buffer, y dentro de ellos están el sistema de las proteínas también, la que controlan el equilibrio ácido-base. La hemoglobina choca los protones. ¿Y qué va a pasar?
aquella hemoglobina que choca protones es menos afín al oxígeno. ¿Me hago entender? Ese problema. Y eso explica el por qué cuando hay acidosis de hemoglobina pierde afinidad por el oxígeno, porque está chapando los protones intentando tamponar, tratando de equilibrar la acidez del medio interno. ¿Me hago entender o no? Y eso es lo que dice todo este chamullazo acá. A pH menor, más ácido, la hemoglobina se une al oxígeno con menos afinidad, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver el CO2? Cuando el CO2 aumenta, ¿cómo se denomina cuando el CO2 aumenta? A ver, doctor, usted que se me está desmayando. Cuando aumenta el CO2 en la sangre, se produce un trastorno, ¿no es cierto? Desequilibrio ácido-base. ¿Cuál es? ¿Qué se produce cuando aumenta el CO2 en la sangre? ¿Alcalosis o acidosis? Acidosis. ¿Metabólica o respiratoria? Respiratoria. No se olviden, muchachos, cuando el CO2 aumenta en la sangre, se produce acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Cuando el CO2 baja, se produce alcalosis respiratoria. Caso contrario, ¿qué pasa con el bicarbonato? Si el bicarbonato baja, ¿qué se produce? Acidosis metabólica. El bicarbonato representa lo metabólico. Y si aumenta el bicarbonato, se produce alcalosis metabólica. ¿Ok? Por lo tanto, si aumenta el CO2, va a haber acidosis respiratoria. Y como acidosis que se respeta, va a haber aumento de protones que se unen a la hemoglobina y le disminuyen su afinidad. ¿Me hago entender o no? Eso se llama efecto Bohr. Y aquí está. Miren la curva de disolución de la hemoglobina, como aquí está en pH normal y aquí en rojo en pH acidótico. Y miren cómo la curva se ha desviado a la derecha. Ha habido una pérdida de la afinidad. ¿Me hago entender? Desviación a la derecha en acidosis. Efecto Bohr. Por último, de la parte de oxígeno, no olvidar el monóxido de carbono. No el CO2, sino el monóxido de carbono. El monóxido de carbono no es un gas respiratorio. O sea, el cuerpo no lo produce. Lo inhalamos a raíz de la contaminación atmosférica, la combustión de los motores, la quema de residuos, la quema de leña, ¿de acuerdo? Recuerden que el monóxido de carbono es un producto de la combustión incompleta, ¿no es cierto? Y cuando uno inhala el monóxido de carbono, tiene gran afinidad por la hemoglobina y genera la carboxihemoglobina. Miren, el monóxido de carbono tiene 240 veces más afinidad por la hemoglobina que el oxígeno. Es por eso que uno fácilmente puede intoxicarse. ¿Y cuál es lo malo? De que se une de manera fuerte, no de manera débil. Por lo tanto, sacarlo va a ser bien bravo. ¿Y cuál es el antídoto si en caso yo me intoxico con monóxido de carbono? Es darle oxígeno en altas dosis. Así que si alguno de ustedes es bombero y recupera a una víctima de un incendio, de seguro que está intoxicado con monóxido de carbono. Lo que debe brindarle es oxígeno a altos flujos. ¿Y cuál de las mascaritas que conocen es la que da mayor flujo? A ver, los que son bomberos. La canulita, la máscara simple, la máscara Venturi o la máscara reservorio. Es la máscara reservorio, esa que tiene una bolsa abajo. Así que cuando abran el gabinete ya saben cuál escoger. Ya se la colocan en la cara al paciente y ponen el oxígeno a 15 litros por minuto. Eso está bien, si es que el paciente ha sido rescatado de un incendio. ¿De acuerdo? No se olviden eso. Y vamos con dióxido de carbono para acabar la clase. El dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico, es otro gas respiratorio. Este sí se forma en el cuerpo. Es producto del metabolismo celular y debe ser eliminado. Pregunta, ¿se transporta principalmente unido a la hemoglobina? La respuesta es no. Se transporta en el plasma principalmente, 90%, bajo la forma de bicarbonato. Bicarbonato. Hay un 5% que está disuelto con monóxido de carbono y hay un 5% que se une a la hemoglobina y que forma los carbaminos. Y la pregunta es, el anhídrido carbónico se une a la hemoglobina en el núcleo N. ¿Es realmente cierto que se une a nivel del núcleo N? Voy a atrás un poquito para que lo vean. La respuesta es no, no se une en el núcleo N.
se une a nivel de lo que serían las moléculas de las proteínas de globina. Bueno, mejor lo regreso. Aquí está. Ahí está. Ahora sí. También con virus esto. Bien. Sí. El CO2 no se une al núcleo N. Y eso, por favor, ténganlo claro. Se une a las cadenas de globina. Se une a los terminales amino y genera los carbaaminos. Los carbaaminos. ¿De acuerdo? Y estos carbaaminos de ahí, ¿qué hacen con la hemoglobina? Le cambian la configuración y la hemoglobina deja de tener afinidad con el oxígeno. Así que tampoco es bueno que el CO2 se une a la hemoglobina, porque le resta afinidad con el oxígeno. Eso tiene un nombre, se llama el efecto Haldane. El efecto Haldane, ya lo vamos a ver. Bien, regreso otra vez. Ahí está, justo que lo vamos a ver en un rato. Regresamos, avanza. Bien, entonces, volvamos a este esquema. Les he dicho que el CO2 principalmente está en el plasma. Está en el plasma, pero bajo la forma de bicarbonato. ¿De qué manera es que el CO2 termina finalmente siendo eliminado? Bien, aquí tenemos un esquemita donde hay un capilar sanguíneo y un glóbulo rojo. Y aquí tenemos una célula en un tejido cualquiera. Recuerden que el CO2 es un producto del metabolismo celular. Miren cómo el CO2 se ha producido en la célula, sale de la célula y pasa a la sangre. ¿Y ahí qué ocurre? El CO2 pasa hacia el interior del glóbulo rojo y se une a una molécula de agua gracias a una enzima, la anhidrasa carbónica. Se une la anhidrasa carbónica y forma ácido carbónico. El ácido carbónico rápidamente se digrega, se disocia, liberando un protón, y el bicarbonato que se ha formado sale fuera. Es justamente el bicarbonato, aquí está, este bicarbonato, no, el bicarbonato de acá es el que va a estar disuelto en el plasma, Sería entonces de tejido hacia glóbulo rojo. ¿Qué pasa a nivel del alveolo? Estamos ahora a nivel de la sangre capilar y aquí está el alveolo. Bueno, vemos aquí nosotros de que el bicarbonato que estaba afuera se mete otra vez al glóbulo rojo. Se une a protón y se forma ácido carbónico. Actúa la anhidrasa carbónica y se divide en agua con CO2, sale ahora sí como CO2 y se va del alveolo para afuera. ¿Me van a entender o no? Es decir, lo vuelvo a hacer rapidito. De la célula hacia la sangre va como CO2, entra al glóbulo rojo, se transforma en ácido carbónico, se disocia y sale como bicarbonato al plasma. ¿De acuerdo? Llega al pulmón el bicarbonato con el plasma. Para que pueda salir al alveolo tiene que meterse otra vez al glóbulo rojo, unirse con la anhidrasa carbónica, romperse y recién salir como CO2 hacia el alveolo y hacia afuera. ¿Me van a entender o no? Por lo tanto, la anhidrasa carbónica es una enzima eritrocitaria fundamental para el transporte y eliminación, sobre todo de ¿qué? Del CO2. Sin eso, el CO2 no se va a poder eliminar y eso sería bastante grave. Muy bien. Les comenté que el CO2 es más difusible que el oxígeno y también tiene menor coeficiente de difusión, ¿no? Aquí está. Pues la ley que obedece a la dilución de los gases en los fluidos, la ley de Henry, que lo vimos en la clase anterior, ¿ok? Y el CO2 es 20 veces más soluble que el agua, ¿ok? Eso queda claro. 90% del CO2 viaja bajo la forma de bicarbonato. ¿Ya llevaron la clase de equilibrio ácido-base? No, por eso cuando les pregunté no me respondieron muy bien. Chicos, el pH del medio interno es 7.4, más o menos 0.04, ¿no es cierto? Bien, ¿qué mantiene el pH en esos rangos? Los denominados sistemas amortiguadores, ¿de acuerdo? Estos sistemas pueden ser inmediatos o pueden ser mediatos. Vamos a poner el ejemplo. Me acabo de tomar 2 copas de alcohol barato que tiene alcohol metílico, ¿ok? Alcohol de madera. Ese alcohol te puede generar gran cantidad de acidosis y de protones. Mi pH baja a 7.20. Pregunta, ¿estoy alcalótico o acidótico?
Acidótico. A ver si me siguen, ¿ah? Espero que me sigan. Acidótico. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir en mi sangre inmediatamente? Van a actuar tres sistemas. El sistema buffer, ¿de acuerdo? Que está representado por los bicarbonatos, los fosfatos y las proteínas. Ahí están esos tres sistemas. ¿Qué es lo que hay en los sistemas? Agarran los protones y los comienzan a secuestrar. El bicarbonato coge un protón, lo transforma en ácido carbónico, que después se disuelve con anidasa en agua con CO2. ¿Me entienden o no? Fosfato chapa el protón y se transforma en ácido fosfórico. Y las proteínas, con su superficie negativa, chapa protones. ¿Me van a entender o no? Bien, eso es lo inmediato. Sistemas buffer. Lo inmediato a corto tiempo es que comienza a respirar así. Y lo van a ver. En las personas con acidosis respiran más rápido. Se llama la respiración de Kussmaul. Y esa respiración, ¿qué es lo que busca? Botar más CO2. Porque si yo boto más CO2, voy a originar que haya menos ácido carbónico y por lo tanto menos protones libres. Eso se llama el control respiratorio del pH. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el que más demora? Los riñones. Los que van a comenzar a botar los ácidos orgánicos solubles por la orina. Al final, mi cuerpo logrará intentar volver mi pH al estado normal, pero utilizando esos tres mecanismos. ¿Me hago entender? Cuando llegue el nefro, de seguro que van a hablar de equilibrio ácido-base y van a hablar de la función renal de estos órganos en el control del pH. Yo hablo del pulmón. Pulmón está en segundo lugar de importancia y es un mecanismo inmediato a corto plazo. Es en cuestión de minutos que comienza a trabajar. El riñón es cuestión de horas que comienza a trabajar. Muy bien, ley de Henry. Ven, aquí vemos cómo es que el CO2 es mucho más soluble que el oxígeno. Es por eso que se encuentra en un 5% disuelto en el plasma, mientras que el oxígeno en menos de 0.01, ¿no? El efecto Aldane, ya les comenté, el efecto Aldane es cuando la hemoglobina pierde afinidad cuando se le une el CO2, ¿de acuerdo? Eso le resta afinidad a la hemoglobina para llevar oxígeno. Los carbaminos ya hemos hablado. Esto de acá es la concentración de oxígeno y CO2 en la sangre. Miren cómo el CO2 tiene más concentración. No es que tenga más, como les digo, no es que haya más CO2 en el global. Ya sabemos que hay más presión parcial de oxígeno. Estamos hablando de concentración. ¿Y la concentración de qué depende? Depende de la disolución, de cuánto está disuelto. Y el CO2 está más disuelto en el plasma que el oxígeno. El oxígeno más que todo está unido a la hemoglobina. ¿Me hago entender o no? A eso se refiere. Muy bien. Listo, hipoxia. Vamos a imaginar que han aprobado fisio y que están en fisiopato, porque lo voy a ver hacer en fisiopato para los que estén acá. La hipoxia ya es una alteración, no es tanto un mecanismo fisiológico. Lo he traído porque de seguro por ahí nos los vayan a preguntar. Hipoxia es un estado anormal donde baja la cantidad de oxígeno en los tejidos y puede tener varios mecanismos que lo explican. Uno sería la hipoxia hipóxica. Por ejemplo, me da un ataque de asma muy severo y se me cierran los bronquios. No va a haber una adecuada llegada de oxígeno a los alvéolos. A ver, si me han entendido, vamos a preguntar a los que tienen cara de que no me están entendiendo. ¿Cómo se transforma el índice de Q? A ver, ahora todos me entienden. ¿Qué pasa con el BQ si es que ocurre un ataque de asma? Se vuelve igual a 1, menor de 1, mayor de 1 anormalmente. ¿Qué se altera en el BQ cuando hay asma? ¿La perfusión o la ventilación? La ventilación. Por lo tanto, ¿qué disminuye? ¿El numerador o el denominador? El numerador. Y si disminuye el numerador, ¿cómo se vuelve el coeficiente? Menor de 1. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay un problema como el asma bronquial, cuando hay neumonías, cuando hay atragantamiento, cuando hay algo que altere la llegada adecuada de oxígeno al alvéolo, el índice de Q se vuelve menor de 1. No se olviden, anormalmente. Hipoxia hipóxica. Y eso origina disminución del oxígeno en sangre arterial. Hipoxia anémica. A ver, soy una chica que tiene miomas y tengo una regla que no dura 3 días, que no dura 10 días. Ocurre, ¿ah? Y en una de esas un mioma se complica y sangra. Voy a hacer anemia, ¿no es cierto? La pregunta es,
¿En qué punto, en qué nivel se dice que si la hemoglobina cae, ya no hay suficiente hemoglobina como para transportar la sangre? No ha ocurrido que las personas con anemia en un momento están que se duermen en clase, que no quieren hacer las cosas. ¿Por qué? Porque no llega oxígeno a los tejidos, sobre todo al cerebro. Bueno, se dice que una persona pierde sangre y la hemoglobina cae a menos de 4 gramos por decilitro, ya, a nivel de 4, necesitas oxígeno. ¿Y por qué? ¿Por qué requieres oxígeno? Porque te podremos dar el oxígeno ambiental, pero recuerden, no hay taxis para transportar el oxígeno por los tejidos. ¿Me entienden? Yo quiero irme ahorita a Miraflores, y si no hay taxis o no hay carros, ¿cómo llego? Igual ocurre. Si tengo anemia, no hay hemoglobina, no hay glóbulos rojos. Por más oxígeno que yo quiera llevar a mis tejidos, no hay cómo transportarlos. ¿Me hago entender o no? Eso se llama hipoxia anémica. Es la hipoxia secundaria a los cuadros de anemia, sobre todo anemias severas. Hipoxia isquémica. Agarramos y una chica recibe un arito de su enamorado, han cumplido un añito, y le dice: mi amor, te he comprado un arito de oro con todo mi esfuerzo. Mentiras. Se ha ido a la avenida Bancal y ha comprado un arito de 50 soles bañadito en orito, pero a lo mejor ni oro es níquel, y el níquel brilla mejor que el oro, y te lo colocas. Lo que no sabe el chico es que su enamorada es alérgica al níquel, y al día siguiente su dedito está como un tomate estrangulado por el anillo, y el color del dedo es un color azul violáceo, ¿sí o no? Cianosis, ¿no? Periférico central. Periférico central. Ah. ¿Saben lo que es cianosis? Doctores, ustedes que están durmiendo, ¿qué es cianosis? Tú eres un doctor. ¿Qué es cianosis? ¿Nada? ¿Usted, doctor? Nada. ¿Quién sabe qué es cianosis? Coloración azulada de piel y mucosas, ¿no es cierto? ¿Ok? Puede aparecer en las uñas, en los labios, en la lengua, en las escleras. Muy bien, puede ser de dos tipos: central o periférica. ¿Y qué es central? Cuando hay poco oxígeno en los tejidos. Me da asma, me pongo morado, porque no hay oxígeno en mis tejidos. Central. Pero si me ponen un arito y se estrangula mi dedo, periférico, porque tiene que ver con perfusión o circulación sanguínea. ¿Estamos de acuerdo? Sería cianosis periférica. Bien, y ese tejido va a estar bajo en oxígeno, por lo tanto ese tejido tiene hipoxia isquémica o por estancamiento. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, hipoxia histiotóxica. Me acabo de enterar que no soy el primer puesto en mi promo. ¿De acuerdo? Yo quería ser el primer puesto, quería que me alabaran, lo máximo. ¿De acuerdo? No, pues no lo soporto. Agarro y compro cianuro con gaseosa y se lo quiero invitar a la que ha conseguido el primer puesto. ¿De acuerdo? Y se lo doy. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a comenzar a presentar un problema de hipoxia, es decir, caída de oxígeno en los tejidos. Pero aquí el problema es por envenenamiento, por intoxicación tisular, es decir, histiotóxica. Es cuando un agente tóxico ha intoxicado, dañado el tejido, y este no es proclive de poder captar el oxígeno. ¿Me hago entender o no? Son los 4 tipos de hipoxia que quiero que conozcan. Y ahora sí, acabando ya la clase, consumo de oxígeno. Soy deportista amateur y quiero hacerme profesional. No solamente sirve que sea buen jugador de básquet, de fulbito, de lo que sea. Vas a pasar definitivamente por esta prueba. Es una prueba cardiometabólica prácticamente, donde a las personas se les sube a una cinta, y lo deben haber visto en los comerciales de Gatorade, ¿no? Que lo ves a Messi corriendo con un montón de cablecitos. Esa es la prueba denominada cardiopulmonar, o la prueba del consumo de oxígeno. Es una prueba que nos permite determinar qué volumen de oxígeno consume el cuerpo de una persona determinada, en determinadas condiciones, tanto en reposo como en ejercicio. Teóricamente, quien tiene mejor performance y poder ser un profesional es aquel que tiene consumos de oxígeno altos, ¿de acuerdo? Es decir, su tejido asimila bien el oxígeno, lo distribuye, lo utiliza bien y no entra en deuda, porque podemos hacer deuda de oxígeno. ¿Cómo sería? Agarran y se van de aquí corriendo hasta la Calle Prado, y en la Calle Prado regresan, y van a regresar así, y van a estar así por lo menos un par de minutos. Están pagando su deuda.
Se llama pagar la deuda de oxígeno, porque han consumido más de lo que su cuerpo les pudo haber dado y tienen que tratar de recuperarlo, ya lo vamos a ver. El que es profesional no, va y viene tranquilo, porque está condicionado. Bien, ¿y cómo se halla el volumen, o mejor dicho, este valor de consumo de oxígeno? Con una ecuación llamada la ecuación de Fick. Se dice que el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco por la diferencia o gradiente de oxígeno a nivel arterial con venoso. Para eso habría que tomar gasometrías, tanto arteriales como venosas, ¿de acuerdo? Y a hallar el gasto cardíaco, que se puede hallar con una ecocardiografía fácilmente y se puede obtener. Bueno, la máquina en la cual se hace esta prueba te halla esos valores y te sale un porcentaje, un valor de consumo de oxígeno. ¿De qué varía el consumo de oxígeno? El sexo. Teóricamente los varones tenemos índices de consumo de oxígeno mayores que las damas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque somos más magros. ¿Sabe lo que significa magro? Magro es proteína, ¿de acuerdo? Las mujeres son más grasas y eso es normal, ¿de acuerdo? Por la cuestión hormonal, ¿ok? Muy bien. Otro sería la edad. Lógicamente ustedes que son más chiquillos tienen mayor consumo de oxígeno que yo, y yo tendré mucho más que una persona de 70 años. A medida que pasan los años, el consumo de oxígeno fisiológico comienza a disminuir. La superficie corporal, las personas con mayor superficie tienen mayores niveles de consumo. Las personas que practican ejercicio tienen mayores niveles de consumo. La mujer en gestación tiene mayor nivel de consumo. Es por eso que requiere ventilar un poquito más, requiere un poco más de oxígeno, y es frecuente que la mujer en estado final se agite, se canse, por diferentes mecanismos, ¿ah? Uno de ellos es el útero que comprime el diafragma, genera presión. Otro es la dificultad para la circulación venosa por compresión de la vena cava inferior. Tiene varias explicaciones. Y bueno, en algunas situaciones como hipertiroidismo, sepsis, fiebre, también aumenta el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno, el valor en reposo normal es de aproximadamente 3.5 mililitros kilo minuto. Y esto va a ir aumentando. Y esto es lo que se ve, ¿no? Es la prueba, ¿no? La prueba le llaman unos test del ejercicio, prueba cardiopulmonar, es la prueba de consumo de oxígeno, ¿no? Aquí tenemos, hay una conexión con un electrocardiógrafo, un capnógrafo, un pulsoxímetro, y todo es captado en una máquina, ¿no? Y se le hace al paciente correr y lógicamente se ve su resistencia. Cada vez se le va brindando más velocidad y mayor pendiente. Y eso hace que la prueba sea mucho más dificultosa, hasta determinado punto en el cual ya ven que por aquí hay una taquicardia fuerte, una arritmia o una caída de la saturación, que ahí lo bloquean, ahí nomás quedó, ¿no? Se ve hasta dónde llega su límite. En la prueba que se someten los deportistas profesionales. Y aquí vemos las curvas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la curva de varones. Miren cómo el consumo de oxígeno es máximo cuando somos bien chibolos, pero después fisiológicamente va cayendo. Eso es normal. Ahora vemos aquí la línea azul, que es el valor ideal, ¿no? Y vemos aquí por arriba valores muy por encima que se ve en los atletas profesionales, y aquí pobres que se ven la gente ya con patologías cardiopulmonares, gente sedentaria, gente obesa, ¿no? Etcétera, ¿no? Son las curvas de normalidad de consumo de oxígeno. Y como les dije, cuando yo hago un ejercicio extenuante, inmediatamente mi consumo de oxígeno aumenta. Si no estoy condicionado, el aumento es tal que al final consumo más de lo que yo estoy recibiendo y se establece una deuda. Aquí terminó el ejercicio, pero aquí mi recuperación se hace más larga. Hay gente que corre y termina así. Listo, espectacular. Pero hay gente que corre y ¿no? Se siente morir y demora en recuperar porque tiene mayor deuda. ¿Y por qué? Porque no está condicionado. ¿De acuerdo? Condicionado. Muy bien, ¿hasta acá se entendió? ¿Se entendió la clase? Y esto es lo que les había comentado, el rol de los pulmones como órgano homeostático en el equilibrio ácido-base. Los pulmones, junto a los riñones y junto a los sistemas buffer, vienen a ser aquí los sistemas tampón o buffer, los tres sistemas que controlan el pH del medio interno, ¿de acuerdo? El más rápido, sistema tampón, bicarbonato, fosfato, proteínas.
En segundo lugar, el sistema respiratorio. Y por último lugar, no menos importante, sino que es más tardío, el sistema renal. No se olviden, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, chicos, con eso hemos acabado el capítulo. Espero que se haya entendido, espero que sí. Del examen viene todo lo que he hablado, pero como dice ahí en la anterior, tienen que leer sus libros, porque no me vayan a decir, doctor, y esto usted no lo dijo. Si no, ¿para qué tienen su libro? Los veo a todos con su librazo ahí, con su Ganon, su Gaiton original. Saquen el lustre, pues, ensúcienlo, léanlo. ¿De acuerdo? Es importante eso, ¿ok? Otra cosa, hablé con el doctor Torres, y es para informarles a todos, porque me han escrito acá un montón de muchachos. La próxima semana la práctica es de espirometría, y el seminario es el seminario relacionado a neumofisiología, ¿de acuerdo? Solamente eso. Y la siguiente semana es la práctica y seminario de antropometría y glicemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo claro? Listo, chicos, ahí nos quedamos. Gracias.